Creo que fue la primera vez que un formulario administrativo me propuso matrimonio, y encima, con un humano. Todo empezó esa mañana en el vestíbulo principal de la Academia Galáctica, donde el aire olía a metal pulido y a nervios de primer día. Yo, Yaria de Asua, estudiante modelo de xenobiología, tenía un objetivo claro: apuntarme al nuevo grupo de estudio interespacial. Nada más. Ningún drama, ningún romance interplanetario, cero riesgos. Siguiente, canturreó la IA de recepción, una esfera flotante con voz femenina que sonaba como si disfrutara fastidiar vidas. Me acerqué, sujetando mi tableta. La pantalla proyectó un formulario enorme con caracteres en 3 idiomas y subtítulos automáticos. Yo leía rápido, confiada, hasta que vi una casilla marcada pareja designada para proyecto prolongado de compatibilidad biocultural. Sonaba académico, serio, ideal para mi investigación. Confirma, por favor, dijo la IA. Confirmo. La esfera soltó un sonido parecido a un suspiro satisfecho. Perfecto. Solicitud de asociación de apareamiento interespecies enviada. Me quedé congelada. ¿Perdón? Felicidades, repitió, más alto. Su compañero humano ha sido notificado. Antes de que pudiera protestar, escuché una voz grave y demasiado confiada detrás de mí. Así que, ya estamos comprometidos, Blue. Me giré y ahí estaba él. Alto, cabello oscuro despeinado de forma calculada, sonrisa descarada. Clark, el humano más ruidoso y arrogante del curso de xenobiología. Esto es un error, dije en seco. Bo, seguro, asintió, inclinándose un poco para mirarme a los ojos. ¿Y cuál es la parte del error? ¿Qué ahora viviremos juntos una semana? ¿O qué tengo que demostrar que somos compatibles? Sentí el calor subir a mis mejillas. No viviremos juntos. Mala noticia, Blue. Ya asignaron los dormitorios, dijo, mostrando su tableta. Uno solo. Cama compartida, por eficiencia energética. La esfera flotante añadió, como si fuera un chisme delicioso. Reglamento 47B de la Academia: las parejas en proceso de certificación deben completar 3 pruebas de compatibilidad. Fallar implica expulsión inmediata. Abrí la boca para protestar, pero Clark ya estaba sonriendo como si hubiera ganado algo. Entonces, ¿cuándo empezamos las pruebas? Caminar juntos hacia el módulo residencial fue una experiencia incómoda. Él saludaba a todo el mundo, yo intentaba mantener distancia. Por dentro, estaba haciendo cálculos: buscar al decano, cancelar el error, evitar que esto se convirtiera en un espectáculo público. Pero había un problema. Las reglas decían que una solicitud enviada por ambas partes, y la mía estaba confirmada, no podía anularse sin completar al menos una prueba. La puerta del módulo se abrió con un susurro hidráulico. Era pequeño. Muy pequeño. Una mitad estaba adaptada a mi especie: humedad agradable, difusores de aceites florales, iluminación suave. La otra mitad, pósters de naves de combate, una bola llamada pelota de béisbol sobre la mesa, y un difusor de aire seco que ya empezaba a irritarme la piel. Tú y yo tenemos definiciones distintas de ambiente habitable, comenté. Es cuestión de costumbre, respondió, dejando caer su mochila en mi lado. Además, vamos a probar compatibilidad. No vuelvas a decirlo así, murmuré. La primera prueba comenzó sin aviso. La esfera IA apareció flotando en la puerta. Prueba 1, danza de cortejo simulada. Objetivo: coordinarse en un patrón tradicional de la especie dominante de uno de los participantes. Yaria, tu cultura primero. Tragué saliva. En Asua, la danza de cortejo es lenta, precisa. Un paso adelante, 2 laterales, giro suave mientras las manos apenas se rozan. Un lenguaje de sutilezas. Y ahí estaba yo, intentando enseñarle a un humano que parecía incapaz de quedarse quieto. No es un desfile militar, le dije mientras él marcaba el paso exageradamente. Relájate, Blue. Mira. Paso, paso, giro dramático, me tomó de la cintura y me giró sin permiso. El contacto fue inesperado.
su mano era cálida, firme. Yo me quedé rígida, pero mi respiración se aceleró un poco. Él lo notó. Claro que lo notó. ¿Ves? Fluidez interplanetaria, susurró cerca de mi oído. Esto no es, empecé, pero la IA interrumpió. Puntaje parcial, coordinación irregular, pero el público está entretenido. Me aparté, buscando aire. Entretenido no es lo mismo que aprobado. Para mí, es lo mismo, dijo, y sonrió de esa forma que parecía un reto. Tuvimos que repetir la secuencia varias veces. A la tercera, él dejó de seguir las reglas y empezó a improvisar, me levantó brevemente del suelo, me hizo girar hacia él, y cuando quedamos frente a frente, nuestros rostros quedaron peligrosamente cerca. Por un segundo, pensé que iba a... No. Moví la cabeza. Él se rió. Te estás divirtiendo, afirmó. Estoy evitando tu total humillación pública, corregí. Cuando la IA anunció que habíamos pasado la prueba por creatividad y conexión inusual, yo no sabía si estar aliviada o más preocupada. Una semana de esto, no, imposible. Pero el día no terminó ahí. Clark decidió que debíamos practicar para la siguiente. Yo lo seguía a regañadientes hasta el comedor, donde pidió algo llamado taco picante triple. El olor era fuerte, pero lo peor fue cuando me tendió uno. Es parte del entrenamiento. Compartir comida fortalece vínculos. Lo leí en algún lado. En un manual humano, supongo. O en un menú, pero funciona. Le di una mordida pequeña. Error. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mi lengua ardía. Él, en cambio, sonreía como si hubiera ganado un premio. Ahora entiendes por qué los humanos sobrevivimos a todo. Si puedes con esto, puedes con cualquier cosa. De regreso al módulo, el aire entre nosotros estaba, raro. Ni hostil ni amistoso. Más como si hubiera un hilo invisible que tiraba un poco cada vez que él se acercaba. Yo intentaba concentrarme en mi tableta, él tarareaba una canción que no conocía. No paras de mirarme, Blue, dijo de pronto. Estoy mirando el reloj. Claro. ¿Y qué hora marca? La hora de que te calles. Se rió bajo. Yo aparté la vista, pero sentí su mirada fija. Y lo peor, no me molestaba tanto como debería. Cuando ya estaba lista para dormir, la IA anunció con voz melodramática. Mañana, prueba 2, canto de cortejo interpretado. Los participantes deberán expresar intención reproductiva en forma de canción y coreografía. Me quedé helada. Clark, en cambio, sonrió como si fuera el mejor regalo del universo. Espero que te gusten las baladas humanas, Blue, porque pienso cantarte una que no olvidarás. Su voz sonó seria, pero sus ojos tenían ese brillo de juego peligroso. Y yo, bueno, yo sentí que mañana podía ser un desastre absoluto, o el inicio de algo que no quería admitir. Creo que nunca había temido tanto una canción, hasta que supe que me la iba a cantar un humano, mirándome a los ojos, delante de todo el anfiteatro. La mañana comenzó con él tarareando algo mientras se vestía, como si estuviera en su propia nave y no en un módulo que teníamos que compartir por obligación. Yo intentaba leer mis apuntes, pero su voz grave se colaba entre las palabras de la pantalla, distrayéndome más de lo que quería admitir. No pienses que voy a dejar que me humilles delante de todo el mundo, le advertí, sin levantar la vista. ¿Humillarte? Blue, voy a hacerte brillar. Además, la prueba consiste en expresar intención reproductiva en formato de canto y coreografía. Estoy literalmente siguiendo las reglas, respondió con una sonrisa que me hizo apretar la tableta más fuerte. No respondí, pero por dentro sentía un ligero vértigo. Esa prueba era un ritual serio en varias culturas. En la mía, por ejemplo, solo se hacía en privado y con alguien a quien realmente, bueno, con alguien importante. Aquí, en cambio, la IA lo trataba como un juego. Cuando llegamos al anfiteatro, la multitud ya estaba expectante. La esfera IA flotaba en el centro, iluminada como una estrella falsa. Participantes, Clark de Tierra y Aria de Asua. Escenario listo. Micrófonos calibrados.
Inicien cuando estén listos. Tú primero, dije, esperando que al menos empezara con algo discreto. Con gusto, contestó, tomando el micrófono como si hubiera nacido para eso. Y entonces comenzó. No era un canto alienígena, ni un ensayo formal. Era una balada humana. Su voz era profunda, cálida, y cada verso parecía elegido para apuntar directo a mí. No entendí todas las palabras, mi traductor interno se confundía con algunas expresiones, pero la intención era clara, estaba cantando como si fuéramos los únicos en la sala. Yo debía interpretar físicamente lo que él cantaba, según las reglas. Al principio intenté mantener la compostura, pasos medidos, gestos elegantes, la distancia apropiada. Pero él, con esa manera suya de mirarme como si supiera todos mis secretos, me iba sacando de mi control. Acércate, Blue, es parte del coro, susurró en un descanso de la música. No voy a, empecé, pero él dio un paso hacia mí, reduciendo el espacio hasta que sentí el calor de su respiración. El público murmuraba, divertido. Yo improvisé un giro para ganar espacio, pero él me siguió con facilidad, manteniendo la conexión visual como si eso también fuera parte de la letra. Y quizás lo era, porque cada vez que lo miraba, parecía disfrutarlo más. El último verso llegó con él arrodillándose frente a mí, un gesto que en mi cultura se usaba en propuestas formales. El público estalló en aplausos. Yo, en cambio, me quedé con el corazón acelerado, intentando recordar que todo era un error burocrático. Puntaje, aprobado con mención por impacto emocional, anunció la IA. Nivel de compatibilidad percibida, alto. ¿Alto? Protesté. Muy alto, corrigió Clark, levantándose y sonriendo de nuevo. Antes de que pudiera decir nada más, escuché la voz de Zebrax detrás de mí. Esto es una farsa. Un humano no puede superar estas pruebas legítimamente. Me giré. Zebrax, con su uniforme impecable y esa expresión de superioridad que siempre me molestó, estaba mirándonos como si hubiéramos insultado a toda la academia. ¿Tienes un problema?, preguntó Clark, cruzándose de brazos. Sí. Te reto a un combate de cortejo. Un murmullo recorrió el anfiteatro. El combate de cortejo era un duelo simbólico para reclamar el derecho exclusivo a cortejar a alguien. No era legalmente vinculante, pero socialmente, nadie lo ignoraba. Perfecto, dijo Clark antes de que pudiera detenerlo. No. Intenté interponerme. Esto no es. Blue, tranquila. Tengo un plan, me susurró con esa confianza irritante. El combate empezó en la plataforma central. Zebrax adoptó una postura de lucha tradicional de Asua, elegante y precisa. Clark, en cambio, parecía relajado, casi distraído. Hasta que Zebrax atacó y él esquivó con un movimiento inesperado, haciendo que el otro perdiera el equilibrio. En lugar de contraatacar, Clark lo sujetó y, de algún modo, terminaron los dos rodando por el suelo en una especie de llave que parecía más un juego que una pelea. El público empezó a reír, y cuando Clark logró inmovilizar a Zebrax con un gesto casi accidental, la IA declaró: victoria para Clark de tierra. Zebrax se levantó furioso y se marchó sin mirar atrás. Yo seguía en shock. ¿Qué fue eso?, le pregunté en voz baja mientras salíamos. Creatividad humana, Blue. Nosotros improvisamos. Más tarde, en el módulo, me encontré revisando la agenda de las pruebas. La siguiente era la última, desafío de hábitat compartido. Sobrevivir juntos 48 horas en entorno no supervisado. Parece que nos van a dejar solos, comenté, intentando sonar indiferente. Por fin, respondió él, recostándose en la cama. Me pregunto si el entorno tendrá vistas románticas. No te emociones. Es una prueba de supervivencia. Las mejores historias de amor empiezan así, dijo, y me guiñó un ojo. No respondí, pero sentí algo extraño en el pecho. Tal vez era nervios. Tal vez, otra cosa. La IA interrumpió el silencio con un aviso. Participantes, prepárense. El transporte al hábitat parte al amanecer. Clark sonrió,
Y yo no pude evitar preguntarme qué pasaría si 48 horas de convivencia forzada terminaban por cambiar más de lo que estaba dispuesta a admitir. No sabía qué era peor, pasar 48 horas encerrada con un humano, o admitir que una parte de mí ya estaba esperando ese momento. El transporte al hábitat llegó al amanecer, una cápsula pequeña con paredes transparentes que dejaban ver el planeta simulado al que nos enviaban. Desde fuera parecía un paraíso, cascadas que brillaban con luz propia, árboles altos de hojas plateadas, y un cielo con 3 lunas que se movían lentamente. Clark se acomodó a mi lado, tan cerca que su rodilla rozó la mía. Bonito lugar para nuestra luna de miel, dijo con ese tono que me hacía querer empujarlo, o quedarme escuchando. Es una prueba de supervivencia, le recordé. Exacto. Y sobrevivir contigo suena como un reto, interesante. Aterrizamos en un claro junto a un río de agua azulada. La cápsula dejó un pequeño kit de supervivencia, un filtro de agua, una manta térmica y un dispositivo traductor para comunicarnos con la IA en caso de emergencia. Lo básico, y una sola hamaca. Supongo que esto responde la pregunta de si tendremos camas separadas, comentó él, levantando una ceja. No pienses que vamos a usarla al mismo tiempo. Claro, Blue, pero si baja la temperatura por la noche, vas a pedirme que me acerque. Decidí ignorarlo y concentrarme en explorar el área. Había frutas colgando de ramas bajas, plantas que emitían un calor suave, y pequeñas criaturas peludas que nos miraban desde lejos. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Mientras recogía algunas frutas para analizarlas, Clark apareció detrás de mí en silencio. No deberías alejarte sola. Nunca sabes si alguna de estas bolitas de pelo tiene colmillos. Me giré y quedé tan cerca de él que pude sentir el leve olor a algo dulce y especiado en su ropa. Sé cuidarme sola, contesté, aunque mi voz sonó menos firme de lo que quería. Pasamos el día buscando un lugar para instalar la hamaca. Finalmente encontramos un punto entre 2 árboles gruesos, cerca del río y lo bastante protegido por la vegetación. Clark trabajó en anudar la cuerda mientras yo preparaba un pequeño fuego con las ramas secas que encontramos. No creí que supieras hacer nudos, dije, observando cómo sus manos trabajaban con rapidez. En mi planeta, saber hacer nudos es básico. Especialmente si navegas o otras cosas. ¿Otras cosas? Nada que pueda decir en público, aunque aquí, técnicamente, estamos solos. La temperatura empezó a bajar al caer la noche. Encendí el fuego y me senté cerca, abrazando mis rodillas. Clark se acomodó enfrente, con esa sonrisa tranquila que me sacaba de quicio porque parecía que sabía algo que yo no. Deberías usar la manta térmica, me dijo. ¿Estoy bien? Claro, hasta que empieces a temblar y tenga que rescatarte. No le di el gusto de responder. Sin embargo, cuando una ráfaga de aire frío atravesó el claro, me estremecí sin querer. Clark no dijo nada, pero se levantó, se acercó y me puso la manta sobre los hombros. No era solo calor lo que sentí, era su proximidad, el peso ligero de su mano cuando la acomodó, y la forma en que su mirada se suavizó por un instante. Gracias, murmuré. De nada, Blue, respondió, y volvió a su lado del fuego, aunque sus ojos no se apartaron de mí. La primera noche en la hamaca fue complicada. Insistí en que cada uno usaría la manta por turnos, pero a mitad de la noche, la temperatura bajó tanto que terminé cediendo. Compartimos la hamaca, espalda contra espalda al principio, pero en algún momento me di cuenta de que me había girado hacia él. Desperté con su brazo rodeándome y su respiración lenta contra mi frente. No me moví. Al amanecer, intenté separarme, pero él abrió un ojo y sonrió. Buenos días. ¿Ves? Sobrevivimos la primera noche juntos. Apenas, respondí, bajando la mirada para que no notara que mi corazón iba más rápido. El segundo día trajo un problema inesperado. Una de las criaturas peludas había robado nuestro kit de supervivencia mientras dormíamos. La vimos alejándose a toda velocidad, la manta colgando de su espalda como un trofeo. No pienso fallar esta prueba por culpa de un ladrón con orejas largas, dije, corriendo tras la criatura. Espera, Blue.
Clark me siguió, esquivando ramas y saltando sobre raíces enormes. El bosque estaba lleno de luces bioluminiscentes que se encendían al tocarlas. Corrimos entre destellos verdes y azules hasta llegar a un pequeño claro donde la criatura había dejado la manta para examinar el filtro de agua. Clark avanzó despacio y, con un movimiento rápido, recuperó el kit. Misión cumplida, dijo, y levantó la manta como si fuera un trofeo real. No estuvo mal para un humano, admití, sonriendo sin querer. ¿Eso fue un cumplido? Voy a grabarlo para recordártelo cuando me llames incompetente. Regresamos al campamento riendo más de lo necesario para algo tan simple. Esa risa me hizo olvidar por un momento que estábamos en una prueba y no en unas vacaciones extrañas. Al caer la tarde, nos sentamos junto al fuego otra vez. Clark estaba más callado que de costumbre. ¿En qué piensas?, pregunté. En que esta es la primera vez que un ritual alienígena me parece importante. Y no es por la nota final. No supe qué responder. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros, junto con el sonido del río y el crepitar del fuego. Mañana termina, dije, casi en un susurro. Sí. ¿Y después, qué? Después cada uno seguirá con su vida. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó, mirándome directamente. Sentí un nudo en el estómago. No quería contestar, pero también sabía que el silencio sería una respuesta. Antes de que pudiera decidir, una luz roja se encendió en el traductor de la IA. Participantes, queda 1 hora para enviar su declaración final de compatibilidad. Si no se recibe a tiempo, la pareja será descalificada. Clark me sostuvo la mirada, con una media sonrisa que no era del todo alegre. Entonces, Blue, ¿qué vamos a decir? Y ahí, con las 3 lunas alineándose sobre nosotros y su voz grave esperando mi respuesta, supe que la última hora de esta prueba podía cambiarlo todo. Dicen que una sola frase puede cambiar el rumbo de 2 vidas, y yo estaba a punto de pronunciar la mía con un humano que nunca debía haber elegido. Clark seguía mirándome, como si pudiera leer la respuesta en mis ojos antes de escucharla. El fuego crepitaba suave, las 3 lunas arrojaban una luz plateada sobre el claro, y yo podía sentir cada latido en mi cuello. Podríamos decir la verdad, propuse, intentando sonar lógica. Que todo fue un error administrativo. Claro, respondió él, inclinándose hacia mí. Pero entonces nos expulsan. Y nos evitamos problemas. ¿Problemas? Blue, creo que este ha sido el problema más entretenido de mi vida. Suspiré, apartando la mirada para no caer en su juego. El traductor de la IA parpadeaba en rojo, marcando los minutos que quedaban. No era solo la evaluación lo que pesaba, era lo que vendría después. Podríamos exagerar, dijo él, con ese tono que ya conocía bien. Decir que somos increíblemente compatibles, que superamos todas las pruebas con química excepcional. Eso suena como si estuvieras escribiendo un informe sobre ti mismo. No, suena como si estuviera describiendo lo que pasa cuando tú y yo, se interrumpió, pero la sonrisa le delató. Bueno, cuando estamos cerca. Me puse de pie para poner distancia, pero él también se levantó, acercándose lo suficiente para que la manta térmica cayera de mis hombros. Clark. Solo escucha, dijo, más serio ahora. Sé que esto empezó como un desastre burocrático. Pero también sé que en estas horas contigo he visto más de lo que esperaba, y me gusta. Lo miré, intentando no mostrar la agitación que me provocaban sus palabras. ¿Y si todo esto es solo parte de la prueba?, pregunté. Entonces, espero que nunca termine. Guardamos silencio unos segundos, hasta que la IA interrumpió con su voz metálica. Participantes, envíen su declaración en los próximos 5 minutos. Clark me tendió la mano. Hazlo conmigo. No sé si fue la forma en que lo dijo o el calor de su palma cuando la tomé, pero asentí. Nos sentamos juntos frente al dispositivo y, por primera vez, escribimos sin discutir. Compatibilidad alta. Cooperación constante. Superación de todas las pruebas con conexión emocional y eficiencia.
Cuando terminamos, él añadió algo sin avisarme: recomendamos continuar el vínculo para observación a largo plazo. ¿Qué es esto?, le dije, leyendo. Es mi forma de invitarte a que no huyas cuando esto acabe. El mensaje fue enviado justo antes de que el reloj llegara a 0. La IA confirmó. Pareja certificada. Regresarán a la academia mañana para el paso final. ¿Paso final?, pregunté, frunciendo el ceño. Clark sonrió como si supiera algo que yo no. Ya lo verás. Esa noche, en la hamaca, intenté mantener la distancia. Pero con el frío, terminé acercándome. Él no dijo nada, solo pasó un brazo por debajo de mi cuello, dejándome apoyar la cabeza en su hombro. Podía sentir el ritmo constante de su respiración y me descubrí sincronizando la mía con la suya. Blue, susurró en la oscuridad. ¿Qué harías si esto fuera real? ¿Qué cosa? Nosotros. No respondí. Cerré los ojos, como si así pudiera esconder la respuesta que ya conocía. Al amanecer, el transporte nos recogió y nos llevó de vuelta a la academia. La plaza central estaba llena, estudiantes, profesores, curiosos. Y en el centro, un estrado adornado con telas y símbolos que no reconocí. ¿Qué es esto?, pregunté. La ceremonia de confirmación, dijo la IA, como si fuera obvio. Toda pareja que supere las pruebas de compatibilidad debe participar para validar el registro. ¿Y en qué consiste?, quise saber. Según la tradición unificada de la academia, en un voto público y un gesto de unión aceptado por ambas especies. Clark me lanzó una mirada cargada de intención. Me gusta cómo suena. Ni lo pienses. Blue, ya sobrevivimos a 3 pruebas y un secuestro de Manta. Creo que podemos sobrevivir a esto. Subimos al estrado, rodeados por la multitud. Un anciano de piel translúcida se acercó con una vara ceremonial. Participantes, pronuncien su voto. Clark me miró, y por un momento creí que haría una broma. Pero habló con una seriedad que me desarmó. Prometo seguir conociendo a esta mujer y hacerla reír, incluso cuando no quiera. No sé por qué, pero algo en mí respondió sin pensar. Prometo no descartar a un humano antes de entenderlo del todo. El anciano asintió. Gesto de unión. La costumbre en mi mundo habría sido tomar las manos y cerrar los ojos. La costumbre humana era diferente. Clark lo sabía. Y antes de que pudiera reaccionar, dio un paso hacia mí, tomó mi rostro entre sus manos y... Sentí el calor, la cercanía, el latido acelerado. No fue un beso formal ni un gesto breve. Fue algo intermedio, lo suficiente para que mi respiración se alterara y para que, cuando se apartó, el murmullo del público llenara el aire. Registro confirmado, anunció la IA. A partir de hoy, su vínculo queda reconocido oficialmente. ¿Vínculo?, repetí, intentando procesarlo. Lo leí en las reglas, dijo él, con una sonrisa peligrosa. Creo que ahora estamos legalmente comprometidos. Me quedé mirándolo, sin saber si reír, gritar, o preguntarle qué se supone que venía después. Pero en sus ojos vi la respuesta: algo estaba empezando, y no tenía intención de dejar que terminara. Blue, susurró, inclinándose lo justo para que solo yo lo oyera. Esto va a ser divertido. Y antes de que pudiera replicar, la multitud empezó a aplaudir, justo cuando la IA anunció, con un tono que me heló y me intrigó al mismo tiempo. Inicien preparativos para la convivencia obligatoria de prueba, duración estimada, 6 meses.